Bienvenidos a Entre Muros y Sueños, un espacio creado por el Grupo Empresarial Izarco para que te mantengas actualizado sobre las novedades del sector inmobiliario y de la construcción. Bienvenidos al quinto capítulo del podcast Entre Muros y Sueños del Grupo Izarco. Mi nombre es Sebastián Gillet y yo seré su anfitrión el día de hoy. Hoy exploraremos un tema de bastante interés para toda la comunidad de Izarco y tiene que ver con el regreso a la presencialidad en el 2025. Esta tendencia el año pasado tuvo gran relevancia en algunas multinacionales e incluso en algunas empresas nacionales. Y para tratar este tema tenemos una invitada muy especial. Ella es Ivania Artunduaga. Ivania tiene 22 años trabajando en empresas públicas y privadas. Ivania, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Muy bien también. Me alegra. Es un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan y también nos ven y más en este nuevo año. Bienvenida, feliz año también para todos. Muchas gracias, se me iba olvidando. Bueno, bienvenidos al podcast. Como les decía, el objetivo de hoy es tratar todas estas dinámicas y estos cambios en el comportamiento de los colaboradores, los líderes y las empresas de cara a la presencialidad. Quisiera primero, Ivania, entender cuál es tu postura y cuáles cambios evidenciaste el año pasado que tuvieron que ver con ese fenómeno que generó la pandemia, donde a todos nos mandaron a la oficina, a todos nos mandaron a la casa. Luego vinimos como migrando un poco al tema híbrido y en 2024 se comienza otra vez a reactivar este tema de la presencialidad en algunas empresas. ¿Qué cambios crees tú que hubo en ese comportamiento? Pues tu pregunta me remonta un poco hacia atrás, mucho más hacia atrás del 2024 y para quienes nos están viendo y escuchando, contarles un poco que en los primeros 11 años de mi carrera profesional trabajando en el sector público, con el Ministerio de Defensa y en la Armada Nacional, la historia era una muy diferente, ¿no? Y que no se nos caiga la cédula, Sebas, porque pues dijiste 22 años y sí, son 22 años. Y los últimos 11, pues ya en la industria farmacéutica y en las multinacionales, el tema es diferente, muy distinto, y llega la crisis sanitaria con COVID-19, luego de esto, post-pandemia y el 2024, el año pasado, con un gran momento donde hay como un renacimiento de la forma en la que volvemos a retomar actividades. Y las empresas empiezan a sentir que la dinámica de trabajo ya es otra, ya no es la misma que teníamos en pandemia y empiezan a surgir ciertos dolores en fuerzas de trabajo, pero también en los líderes. Y eso resulta en un impacto que a veces no estaba siendo tan positivo en los resultados organizacionales. Creo que hacia allá vamos, ¿verdad? Sí, para allá voy. Justamente de lo que yo he podido ver, de pronto no en Izarco, pero sí en otras empresas, es que uno de los grandes motivadores para el regreso a las oficinas es los indicadores de cómo nos miden. Y quería preguntarte, ¿cuál crees tú que sea esta postura de las empresas? ¿Estamos de acuerdo o por ahí no es la cosa? Depende, sí, no, y pareciera una respuesta de reina, pero es así. Depende de lo que busquen las compañías. Si es una compañía, siento yo, que está surgiendo, naciendo, que está emprendiendo, lo que más necesita, ¿qué crees que sea? Tener a su gente ahí, ¿no? Tener a su gente unida, capitalizar lo que puedan construir. Si es una empresa que ya lleva bastantes años trabajando, que ya se conocen, que ya hay ese ejercicio de team building construido durante varias décadas, pues la cosa es diferente. Entonces, dependiendo del indicador, ¿qué queremos? ¿Un indicador de gestión con los equipos o un indicador de resultados? Entonces, va a depender. Ok, mira que eso que tú tocas es súper interesante con respecto al último que lanzamos en 2024. Que por cierto, no lo escuché, perdón, pero me comprometo en este nuevo año Bueno, a sí, escucharlo. lo lanzamos hace poquito, pero ojo, y los que no lo han escuchado, por favor, capítulo 4, tendencias de coworking en el 2025. Pero en este capítulo, el invitado, que era una persona de Pluria, nos decía que justamente las empresas más chiquitas eran las que tendían a utilizar estas nuevas dinámicas de trabajo, mientras que las más grandes estaban tendiendo no, que por lo que te entendí va muy en contravía con lo que tú estás diciendo Así y no se es. alinea. Entonces, a mí me lleva esto a preguntarme de cara a la cultura organizacional, de cara a la integración entre los colaboradores, ¿qué tanto puede beneficiar estar en un lado o en el otro, en home office o en la oficina? Pues esto es mucho de reflexión para los líderes y para quienes están impulsando grandes cambios y están con todo esto del change management detrás de, ¿no? Porque retomar la dinámica de trabajo que pensábamos que iba a llegar, Gallup decía que hacia el 2040 íbamos a ser 100% virtuales. Mentira, eso pasó en el 2020, marzo 16 del 2020.
Y luego nos fuimos al otro lado, ¿no? Al extremo de todo virtual, y ahora en la transición, creo que lo que vale la pena recordar es que lo básico, la cultura se desayuna a la estrategia todos los días. Y si nosotros no creamos cultura en nuestros colaboradores, los líderes no vemos los distintos grupos o los segmentos que tenemos de trabajadores en nuestros equipos, las generaciones millennials, los centennials, las Z, los baby boomers, todas las generaciones, y no sabemos los drivers que ellos tienen para ir o no a la oficina, o sencillamente llegamos a la oficina y nos ponemos nuestros audífonos y estamos todo el día yo viéndote aquí a través de la pantalla y tú estás a 1 metro mío, pues no lo estaríamos haciendo bien. Entonces, los indicadores valen la pena revisarlos, pero sobre todo tenemos que ir un poquito más atrás, mirar si ya tenemos cultura construida, si tenemos que hacer algo en change management con nuestros equipos, y ahí sí pensar en cómo retornamos a la oficina de una forma eficiente. O si retornamos. Exacto, exacto. Volver a la oficina, a mí me parece que los extremos no son saludables, estarás de acuerdo conmigo. Sí. Y decir 5 días regresemos a la oficina también pues va a afectar un poco en el bienestar de nuestros colaboradores. Imagínate esto, yo estuve en el Congreso de Nueva Orleans, en el ATD, que muy seguramente conoces y has escuchado. Allá vamos todos los entrenadores, coach y gerentes de recursos humanos. Y en Nueva Orleans estaba Gallup. Conoces a Jim y a Jim, ¿no? Yo Sí. hoy traigo este libro que hacia el final te lo voy a recomendar, y a toda la teleaudiencia y a quienes nos escuchan también lo quiero recomendar, porque decía Jim, que es el Chief of Staff, decía, esta nueva renacimiento para volver al trabajo nos deja grandes cifras. El 50% de los americanos consideran antes de firmar su contrato que tenga modalidad híbrida. En Latinoamérica, más o menos el 38% de 2 generaciones, que son las más grandes, que mueven la industria, que son millennials y generación Z sobre todo, dicen que consideran la flexibilidad como un driver para firmar un contrato, Sí. más allá del paquete salarial. Entonces hay que considerar cosas como estas, ¿no? La flexibilidad, el balance, sin perder de foco el resultado de la compañía. ¿A dónde le estamos apuntando? Sí, se vuelve un reto. A ver, desde lo personal acá en Izarco, para nosotros ha sido bastante complicado ese mix. Nosotros somos una empresa bastante tradicional que viene con unos colaboradores que trabajan en Izarco desde hace 35 años, y también viene las nuevas generaciones haciendo parte de la compañía, y hay un choque cultural bien importante Sí. en ese y también en varios sentidos, como lo es normal ese tipo de transiciones. Pero ha sido un reto. Y otra de las preguntas que yo quería plantearte el día de hoy tenía que ver justamente con los líderes, porque una cosa es lo que la empresa dicte y como la empresa quiera formar su cultura organizacional, pero al final la responsabilidad cae es en una persona, no en una compañía, sino en una persona que tiene que liderar a sus equipos y entender cuáles son esas mejores dinámicas y los drivers que ayudan a mover. ¿Qué recomendaciones tú le darías a esos gerentes que hoy nos están escuchando y que probablemente este 2025 se enfrenten a ese reto? Yo creo que son 3 recomendaciones que en lo personal y desde mi perspectiva, liderando desde México hasta la Argentina, equipos híbridos, 100% también presenciales, fuerzas de ventas, middle management, yo creo que son 3 consejos. El primero, Sebastián, es que los líderes, que son los líderes de servicio, los líderes que buscan las compañías hacia el 2030, deberían considerar primero una comunicación transparente y abierta. ¿Por qué debemos volver a la oficina? ¿Con qué objeto vamos a volver a la oficina? Pero antes de dar ningún comunicado empezando enero del 2025, creo que lo mejor es recoger insights y mirar qué es lo que está pensando y sintiendo y cuál es el nuevo formato de trabajo que tiene nuestra gente. Como tú lo decías, en tu compañía hay personas que tienen 30, 40 años y también una generación joven que está arrancando. Considerar qué está en su plan de carrera, qué está en su plan de desarrollo, cuáles son sus ambiciones a corto y largo plazo y cómo hacen match con la ambición de la compañía. Lo segundo es mantener la flexibilidad. Funciona que tengamos ejercicios de construcción, hackatones de innovación y que vengamos aquí a esto, a compartir. Pero venir a conectarnos, ¿te acuerdas ese concepto antes de la silla caliente cuando uno iba a la oficina o al salón? Sí. Otra vez se nos cayó la cédula, pero eso cuando uno iba a la universidad y la silla quedaba caliente y uno no participaba, pues es lo mismo como cuando uno va a un taller a calentar puesto en la oficina. Eso realmente no es efectividad para construir equipo. Y la tercera,
pensar siempre un poquito a long term, ¿no? Mirar cómo vamos a evolucionar con este formato de trabajo. ¿Será que las oficinas hoy en día deben reacomodarse? Creo que ustedes como constructora van 10 pasos adelante, entonces, ¿cómo nosotros nos ajustamos a esas nuevas necesidades? ¿Recuerdas tú cuando las oficinas antes eran un pasillo cerrado con muchas puertas de madera donde era difícil ver las Sí, caras? yo de hecho tengo un recuerdo de una oficina a la que yo fui y parecía un hotel, parecía un pasillo de hotel, era un hall derechito y puras puertas, es que ni ventanas, había puras puertas, una vaina impresionante, para que uno quiere ir a una oficina donde va a estar No encerrado dan el ganas, 100% del tiempo. exacto. Hoy en día las personas necesitamos como fuentes de inspiración para que nosotros seamos más productivos. Y la fuente de inspiración no solamente me remito a lo anterior, al paquete salarial, sino al líder que me acompaña, a la persona con la que yo puedo charlar en un espacio abierto, a la persona donde yo le puedo dejar una nota en un tablero donde todos interactuamos. Si estamos trabajando, por ejemplo, metodologías ágiles, que haga que la música combine con la letra, que la compañía combine con la estructura, pero también con los equipos. Yo también tuve hace pocos meses una experiencia en Latinoamérica, no voy a decir el país, por conflictos de intereses, pero también tuve esa experiencia. Entré a una oficina donde veía puerta, 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 puerta y viene uno acostumbrado a ese tipo de espacios donde nos vemos todo el tiempo, donde desde el líder y el gerente están con sus puertas abiertas. ¿Y sabes yo qué tenía que hacer para saber si las personas estaban en la oficina? Tenía que agacharme a ver por debajo del vidrio a ver si estaban los pies de la persona y tocar la puerta. Eso creo que es muy old school, ¿sabes? Sí. Y eso ya no es algo que atraiga a las personas, ni siquiera a distintas generaciones, no atrae a las personas. Ni siquiera a los líderes, yo me atrevería a decir que ahorita, también muy desde mi postura personal, prefiero estar metido en la candela, como diría un jefe mío, Sí. con mi equipo, en lugar de estar encerrado, que a veces es necesario, a veces hace falta, pero yo sí prefiero tenerlos al lado, que si necesito algo o ellos necesitan algo de mí, estemos ahí a la mano. Sí. Hay un libro que me llama también la atención y creo que en este tema nos calza muy bien para los lectores, que sé que tu audiencia en estos podcasts es muy lectora y muy ávida de datos duros, y es El valor de la atención de Johann Hari. Imagínense ustedes que más o menos para 1930 el volumen de información que consumía una persona equivalía a 30, 40 periódicos diarios. Desde que se levantaba hasta que iba a la cama, lo que consumía 30, 40 periódicos diarios. 20 años después subió a 78. 5 años después a 170 periódicos diarios, la cantidad de información. Hoy en día, hacia el 2025 más o menos. No me vas a preguntar, me rajo. O sea, yo creo que supera, todavía no ha salido ni Gallup, ni otra consultora, ni McKinsey, ni Deloitte lo ha sacado, pero yo creo que supera los 230 periódicos. ¿A qué voy con esto? El foco de atención de las personas pues no supera los 120 segundos en la virtualidad. Imagínate que estemos 9 o 10 horas al día conectados en una pantalla. Sí. Y que osemos decir que somos multitasking, ¿no? Cuando eso es para las computadoras. Entonces, ¿qué nivel de productividad real estamos teniendo? Si nuestros colaboradores y los profesionales con los que estamos todo el tiempo se nos distraen, tal vez tenemos que hacer estrategias que nos integren un poco más como equipo. Entonces, todas estas cosas, no solamente los espacios y la dinámica de trabajo, sino todo esto hay que considerarlo al momento de tener una estrategia de retorno a la oficina. Sí, sí. Bueno, ahí nos podemos quedar, pero como para ir avanzando, ya hablamos de las empresas, hablamos de los líderes y viene de pronto la parte más crítica de todas y es los colaboradores, a quienes al final del día les va a tocar decidir o no, porque tú lo mencionabas al principio, es parte también del beneficio que perciben los colaboradores venir. Entonces, ¿cuáles crees tú que sean esas recomendaciones para una persona que este año le toque sí o sí volver 100% a la presencialidad? Yo creo que en nuestro discurso como líderes y como personas que estamos llevando a las organizaciones a un nivel distinto y de cara a lo que se busca hacia el 2030 en las ciudades cuánticas y en esto del futuro, creo que hay que ajustar un poco nuestro discurso en lo que es tener que hacer y en lo que es más efectivo para mí como colaborador en mi desarrollo, que me genera más resultado al mediano y largo plazo. Estar tal vez en unos momentos individuales de reflexión, de análisis en mi espacio de trabajo en casa,
o de verdad llegar a integrarme a un equipo. Entonces mi recomendación cuando me dicen, ¿será que tenemos que hacerlo mandatorio? Tal vez es una invitación y un ejercicio de self-awareness. ¿Qué tanto me da quedarme el 100% del tiempo en casa, en solitario, haciendo mi trabajo? Sí, me da autonomía, me da libertad, me da flexibilidad, pero ¿qué tanto gano cuando me integro y me involucro realmente con el equipo? Los humanos no estamos diseñados para estar solos. Ujú. Necesitamos esto. Y si yo estoy 5 días a la semana o 4 días a la semana, pero tengo esas ganas de crecer, de aprender, tal vez la pantalla no me da todo lo que me da estar contigo hoy en día, por ejemplo, Sebastián. Es verdad. Y no solo por eso, sino que ahora hay enfermedades que se vienen potenciando a raíz de esta misma soledad que genera Mm, el trabajo en casa. sí, Entonces, el contacto humano se vuelve cada vez más sí, necesario, bien sea en un ámbito profesional o sí. personal. Sí, 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 sí. La cantidad de toques que hacemos diarios a la pantalla, creo que son un sinfín de toques diarios a la pantalla, mientras que si estamos en sesiones de innovación, hackatones de trabajo, desarrollamos nuestros sprints, ustedes que acá trabajan, por ejemplo, todo en tendencia con metodologías y marcos ágiles de trabajo, pues eso mejor se hace en espacios como estos, ¿no? Donde nosotros podemos interactuar. Ahí yo creo que tú escuchaste lo que sucedió en septiembre del año pasado cuando IBM, Starbucks dijeron, vamos a regresar sí o Sí. sí a la presencialidad 5 días y no es negociable. Yo no sé si esa clase de invitaciones también sin transición sean saludables a mediano plazo, porque podemos perder talento. Entonces creo que hacer una transición, comunicar abiertamente, mostrar los beneficios, podría ser una mejor estrategia. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Eso, de hecho, también lo vimos en el gobierno de Milei este año. Fue terrible. Uno veía a la gente llorando porque después de no sé cuántos años les tocaba volver a la oficina. Pero bueno, como para ir concluyendo este pedacito del capítulo, ¿cuál crees tú que sea el indicador de éxito para las empresas que hoy van a optar por una transición a la presencialidad? Retadora la pregunta, porque que nos garantice el 100%, yo creo que se puede ajustar a que nos acerque más a la productividad. Y yo creo que McKinsey, Deloitte y Gartner nos dicen 3 cosas. Ojo al indicador de la productividad cuando tenga su gente. Verifique la política de acompañamiento en el ciclo de vida del empleado. Desde la contratación, revise si estamos contratando a los perfiles que se están adaptando a lo que necesitamos. Entonces aquí habla mucho del bienestar del empleado, la política de retención, la estrategia de trabajo que tenemos en la compañía y otro, cómo estamos gestionando a los equipos. Entonces, gran responsabilidad cae en los líderes, desde luego, ¿cierto? Pero el otro 50% del tiempo de las jugadas, el balón está en el campo de nuestros colaboradores. Entonces, la transición sí va a acompañar estos 3 indicadores: productividad, gestión de equipos y la flexibilidad en cómo vamos a volver a retornar a las oficinas, teniendo siempre en cuenta que si volvemos tenemos que hacer algo que sea distinto a lo que podemos hacer vía Teams, vía Zoom, vía Meet, porque pues hacer lo mismo, eso es tal vez lo que no nos resulte, ¿no? Si recuerdas, alguien muy importante en nuestro mundo nos dejó un recordatorio y es que seguir haciendo lo mismo, intentando tener un resultado Resultado diferente. diferente, es un sinónimo de locura. Y eso lo dijo nuestro amigo Einstein. Entonces no podemos caer en ese error. Hay que Sí. hacerlo diferente. Bueno, sí, sí. Muy en línea con eso, yo creo que viene mi siguiente pregunta. Nosotros, desde la parte inmobiliaria y constructora, que es nuestro core, nos interesa entender muy bien hacia dónde las empresas pueden comenzar a orientar esas necesidades de espacio, de modo que podamos tener propuestas que sean de valor para ellos. Ujú. En ese ámbito, a mí me gustaría que nos dieras alguna luz o desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea esos espacios o esos atributos que deberían tener las oficinas este año si estamos buscando volver a la presencialidad? Me encanta porque puedo hacer mi wish list ya. De O una. sea, ya pasó Navidad, pero lo hago ya. Las empresas, yo creo que, bueno, desde la industria farmacéutica y las grandes multinacionales y también las nacionales, lo que estamos buscando son espacios de colaboración, de co-creación. Más allá de un coworking, entonces hay que pensar en espacios que nos brinden a nosotros toda la oportunidad de co-crear, de trabajar juntos. Entonces,
Creo que hoy en día las empresas siempre buscan tener esas salas que son transparentes, que tienen pisos por niveles, que tienen sillas de colores, pero las sillas se convierten en modulares para hacer construcción de legos y de estrategia, ese tipo de espacios. Recientemente en un taller nosotros estábamos buscando un lugar donde poder hacer un video podcast y créeme que fue algo complejo hacerlo. Entonces, ¿qué tal si en lo que ofertan hoy en día las constructoras piensan en que en el todo incluido de las oficinas viene el espacio de grabación para video podcast, pero también un estudio Aquí se para los hacer... presto. Ah, gracias, Aquí, gracias. para ti, Eso para está el que quiera. quedando grabado, Clientes, gracias. aquí está. Espacios para que nosotros podamos hacer entregables a nuestros clientes externos. O sea, creo que la etapa donde hay que tener nuestra linda silla, nuestro escritorio fijo, ya no está. Esos escritorios que ya nos permiten estar de pie todo el tiempo, que te acerques y que compartas, eso es lo que buscamos las compañías, ¿no? Espacios que nos permitan tener co-creación, no solamente con el cliente interno, sino también invitar al cliente externo. ¿Qué tan bueno sería que uno pueda recibir en sus espacios, en sus oficinas, y no ir a un hotel o a un restaurante a charlar con el cliente, sino que sea nuestra propia casa, nuestro espacio de trabajo? Oye, eso te lo juro por Dios que no había escuchado nunca una vaina así y hace tanto sentido que es ridículo que no se le haya ocurrido a alguien. O por lo Sí, menos que pues yo no conozco sí, una sí, empresa slash hotel, o sea, Corferias quizá tenga un acercamiento a eso, pero lo demás, no, está sí. muy cool la idea. Hace unos días, también para darte ahí un extra tip para este año que ustedes van a ampliar su portafolio, hay unos espacios cuando tú eres entrenador que necesitas hacer ejercicios, por ejemplo, de talleres donde los líderes quieren escuchar el feedback, pero tal vez en un espacio distinto. Entonces son salones amplios donde hay co-creación en el centro, pero hay un espacio diferente donde hay unos vidrios y pueden ver, pero tal vez no nos ven del otro lado. Eso también lo hemos estado buscando y se encuentra Ok. muy poco en las capitales de Colombia. Lo he visto tal vez en México, lo vi también en Panamá, pero en Colombia no, así que es la mejor oportunidad para que ustedes sean pioneros en esa clase de Bueno, gracias. escenarios. Aquí te voy a robar todos los tips que me puedas dar. Seguro, seguro, seguro. Y junto a eso va también la experiencia, ¿no? Que ustedes también ofrezcan espacios que inviten a generar experiencias. El formato de trabajo tradicional ya hace parte del pasado y el 2025 nos recibe en realidad con grandes oportunidades para explotar eso que tenemos como a la mano, ¿no? Hay que hacer de nuestro lugar de trabajo el lugar donde seamos hacks de productividad. Estoy convencida de eso. Mira que nosotros tenemos un cliente, hace no mucho visitamos, cliente de unas oficinas, y el enfoque del gerente general de esta empresa fue: necesito crear espacios no solamente para trabajar, sino que motiven a mis empleados a venir. Entonces, a ver, sin miedo a equivocarme, el 50% de la oficina son espacios de entretenimiento para cosas que no son inherentes a los indicadores de resultados. Sí, Entonces, tiene salas de Xbox, tienen pantallas para ver em, fútbol, tienen estos espacios, estas como cápsulas para dormir, una vaina que pues yo consideraba que estaba lejos de la de nosotros. realidad, Y ¿verdad? él nos contaba, hicimos una entrevista hace no mucho, que vinieron sus jefes no puedo decir el nombre de la empresa, pero de otro país, y quedaron encantados con la oficina. Una empresa que trabajaba en espacios de 1000 metros cuadrados se baja a 500 metros cuadrados, y esos 500 metros cuadrados, 250 metros cuadrados son dedicados a entretenimiento y conectividad. Me parece súper interesante el ejercicio. Creo que Sí. va muy en línea con lo que tú dices. Claro, claro. ¿Recuerda cómo es la entrada de Sephora en Madrid y en Barcelona? No tiene puerta, es un deslizador. Así Ah, sí, es entramos. verdad. Entonces es un hit, o sea, bueno, tal vez no podamos colocar esto en algunas empresas acá en la capital de Colombia, pero seguramente si pensamos en esto, los futbolín, o sea, Sí. dependiendo del segmento de nuestros colaboradores, yo creo que el diseño de los espacios hoy en día debe ser tan segmentado como los productos que nosotros entregamos. Hay que diseñar cosas que van muy de acuerdo a quienes están integrando los equipos de trabajo. Sí. Y mira que algo adicional, hay una empresa que tampoco puedo mencionar el nombre al aire, luego te la cuento, Por favor. que dentro de su paquete de incentivos tiene dos esquemas. Uno, contrato a las personas que van a ser 100% remotas y que están felices en la virtualidad y que a mí como empresa también me conviene tener en la virtualidad porque esto es como un win to win, ¿no? Como Sí. todo en la vida.
pero necesito otros colaboradores en la compañía, presencialmente por lo menos el 60% del tiempo. A esos colaboradores ajustaron su paquete salarial y le ayudan para el tema de movilidad, no solamente en lo mandatorio Sí, sí, sí. legal del país, sino que hacen un incremento y eso es súper atractivo para ellos. E incluyen algunos tickets en eventos sociales, conciertos, donde van Ok. en la compañía. Entonces, eso genera mayor engagement y hace que seamos más accountable de las funciones y vayamos más allá del rol. Entonces, yo creo que ese tipo de estrategias, que fíjate, hablan más de cultura, que es solamente mail el Ajá. lunes, vamos todos a la oficina de lunes a viernes. Esto no nos va a funcionar, nos va a funcionar otra cosa. Ok. Bueno, ya estamos llegando al cierre del capítulo y me gustaría que te botaras un tip para todos esos gerentes, tomadores de decisiones, líderes que este año se van a enfrentar a ese cambio. Eh, Además de la transición, te la voy a poner un Difícil. poquito más difícil. Además de hacerlo como con esas pautas y esos tiempos acordes, ¿qué más les dirías a ellos para que podamos tener algo más o menos eficiente y eficaz Ujú. en términos de indicadores y de calidad de vida también para los colaboradores? Bien, yo creo que esto es algo que va a estar en continua transformación y evolución y no es algo que va a quedar rígido hacia el 2025, sino que también va a irse transformando y es pensar en nuestros colaboradores como en nosotros mismos. Si nosotros somos quienes vamos a incentivar todo esto del change management, ¿qué está motivando a nuestra gente? Conocer sus drivers, conocer sus estilos, qué tipo de colaboradores tengo, quiénes hacen parte de las 5 generaciones, quiénes tal vez están por fuera de mi grupo objetivo y tal vez se vale tener dentro de los equipos personas que están 100% remotas y personas que vienen a la oficina. Y considerar siempre la flexibilidad. Flexibilidad de adaptación frente a la estrategia de volver a las oficinas. Somos realmente eficientes y cumplimos con los KPIs cuando somos realmente felices en el lugar donde trabajamos. Y tú sabes que hoy en día hay un cargo que está muy en tendencia y es el gerente de la felicidad. Avianca lo tiene, o Boticario lo tiene. Se pueden decir el resto de las empresas, Ya las dimos. ¿cierto? Digámoslas todas. Patrocínenos. Y muchas otras sectores en las industrias colombianas lo tienen, gerentes de la felicidad. Tal vez pensar y hacer uso de ese talento y crear una estrategia que permita que todos seamos felices donde trabajamos y que den ganas de que llegue el lunes y volver a la oficina. Bueno, ya la escucharon. Yo creo que con esto llegamos al final de este capítulo. Gracias a ustedes por escucharnos. Con gusto, Gracias, Iván, y a ti por con gusto, dedicarnos Sebas. este ratico. Creo que fue muy productivo. Para nosotros lo fue, muy seguramente para quienes nos Gracias. oyen también. Los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán escuchar este capítulo, @IzarcoOficial en TikTok, Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Y los esperamos en el próximo capítulo de este podcast Entre Muros y Sueños. Y recuerden, sigamos creando juntos experiencias memorables. Hasta la próxima. En Izarco creamos experiencias memorables. Encuéntranos, escúchanos y comparte.